Buenas noches, bienvenido a su programa La Revista. En el día de hoy tenemos un tema muy importante a tratar de nuestra asignatura, la historia de la psicología, de nuestra distinguida maestra, Soy la Luz del Carmen. El tema es la Fundación de la Psicología y la presentamos Digna María Vázquez, Fernando Lebrón, Yaritza Paulino, Ana María Batista, Kirsi Reynoso, Leonides Antonio Camilo, Miguelina Morán Corona, Estefany Crisóstomo, Isaura Durán, José Antonio Santiago y su servidora Elin Sánchez. Empezamos con la primera pregunta. ¿Cómo llamó Wilhelm Wundt a la psicología fisiológica? Muy buena la pregunta. Agradezco en primer lugar la participación aquí en Entrevista Fisiológica. Y respecto a la pregunta de cómo le llamó Wundt a la psicología fisiológica, bueno, pues eso se deriva de historias anteriores. Recuerden bien que Wundt intentó relacionar la psicología de la conciencia con la psicología experimental. Wundt fue el padre de la psicología experimental. Entonces, al él unir tanto la psicología de la conciencia como la psicología experimental, da cabida a lo que es la psicología fisiológica, que estudia las partes exteriores, demostrando así con lujos y detalles. Ahí entonces la psicología comienza a coger más ramas de fuerzas para establecerse como ciencia. Recuerden que la psicología se deriva de la filosofía, y la filosofía en aquel entonces vienen siendo ideas delirantes. O sea, no se considera como una ciencia. La psicología pasó por ese proceso hasta el año 1950. Cuando entonces Wundt intenta relacionar y sacó una formulación de hipótesis, una conclusión entre la relación que existe en la psicología de la conciencia y la psicología experimental. Nace la psicología fisiológica. Wundt utilizó la estrategia para que esto causara un fenómeno en lo que es el mundo académico. Entonces ya pasa a ser la psicología una ciencia, porque tiene los métodos científicos, cuyos métodos son la observación, formulación de hipótesis, experimentación y conclusión. Entonces a él se le debe más apoyo a lo que es la psicología como ciencia. Él utilizó la estrategia de relacionar las ideas de René Descartes, que René Descartes se desarrolló por la conciencia y los conectivos lógicos y eso, y la de Luc. Y así entonces sacando lo que es la psicología experimental, dándole cabida a la psicología fisiológica y más apoyo a la corriente de lo que es la psicología como ciencia en la actualidad. Muchas gracias. Y dándole continuidad a lo que nuestro colega Neudi estaba comentando, el método de investigación que se desarrolló se denominó introspección analítica y el objetivo de estudio para Wundt fue la conciencia, tomándolo como un campo en donde confluían muchos de los fenómenos que el ser humano experimentaba. El sistema elaborado por Wundt pudo ser conocido con diferentes nombres y entre ellos tenemos Geiser, global u holística, y asimismo por sus objetivos y métodos de investigación se integra a la visión estructuralista de los fenómenos que trata de investigar. El método de investigación que se desarrolló se denominó introspección analítica, como ya lo habíamos hablado antes, y el objeto de estudio para Wundt fue la conciencia y fue tomada como un campo donde se confluían de los fenómenos que el ser humano experimentaba. ¿Quién me puede hablar de la psicología estructural de Teixeira? Buenas noches, mi nombre es Miguelina y voy a hablarles sobre lo que es la psicología estructural de Teixeira. La generación posterior a Wundt estuvo influenciada por el positivismo y creyó que los procesos mentales superiores tendrían que observarse directamente. El método de introspección fue sustituido por la introspección sistemática. La psicología estructural de Teixeira juega un papel muy importante en la fundación de la psicología americana. Teixeira fundó su propio grupo, la psicología experimental,
que fueron fundamentales en el movimiento de la psicología cognitiva en la década de los 50 y los 60. Su premisa era que la mente estaba constituida de sensaciones o imágenes de sensaciones. Rechazó la percepción por ser algo innecesario. Redujo la atención a la sensación. Las sensaciones que tenemos son aquellas que son más claras. La atención es un atributo de las sensaciones producidas por cierto proceso nervioso. Uno de los objetivos experimentales de la psicología de Titchener era descubrir los elementos físicos de la sensación a lo que puede reducirse todos los procesos complejos. Los elementos eran la sensación más simple que puede encontrarse en la experiencia. Sería descubierto por la introspección a través de la disección sistemática de los contenidos de la conciencia. También determinó que las sensaciones elementales se conectan para formar percepciones, ideas o imágenes complejas. Su objetivo era también, el objetivo de Titchener era explicar que las operaciones fundamentales eran la mente. La psicología de Brenato también explica que lo más característico de la mente es que actúa. El acto es más importante que el contenido. Muchas gracias por permitirme participar de Revista Psicológica. Próxima pregunta. ¿Por qué los psicólogos de la Gestalt rechazaron la teoría atomista? Los psicólogos de la Gestalt rechazaban la teoría de la ciencia por creer en dos supuestos erróneos. Primero, hipótesis de la asociación atomismo. Los objetos de la ciencia se componen de elementos fijos e inmutables. Wertheimer argumenta que es un erróneo. 2. Hipótesis de la constancia. Todos elementos sensoriales de la conciencia corresponden con un estímulo físico registrado en un órgano sensorial rechazado por Colette. Se rechazaba de la conciencia iniciada con destacar al separar el mundo de las experiencias, idea del mundo, de los objetos físicos. El programa de la investigación de la Gestalt. La investigación sobre el movimiento aparente realizada por Wertheimer. Fenómeno Plix, en la que produce la percepción de una forma o gesta que no corresponde a ningún estímulo físico, ponen de manifiesto que los objetos se dan inmediatamente a la ciencia como totalidad significativa, no como agregado de sensaciones elementales. Gracias. ¿Quién me puede decir, con la llegada de los nazis, qué se produce? Para darle continuidad al tema del cual mi compañera está hablando, yo te podría decir que la ley de la semejanza y la ley de la pregnancia o tendencia de las experiencias adoptan las formas más sensibles y posibles. Weinstein aplicó el pensamiento humano y el concepto de la comprensión de la Gestalt como coordinación de la conducta. Lewis aplicó el concepto de campo dinámico de la Gestalt con la conducta social. La recepción y la influencia de los psicólogos de Gestalt. También te puedo decir que con la llegada de los nazis al poder se produce una emigración de los principales teóricos de la Gestalt de Estados Unidos, donde no tuvo demasiada resonancia entre los psicólogos norteamericanos, a excepción de Lewis, que organizó su investigación hacia los temas más aceptados allí, como la dinámica de grupos. Gracias. ¿Cómo consideraban a Wood?
Muy buena pregunta. Muy buenas tardes, compañeros y compañeros. Le estaré hablando sobre el Wilhelm Wundt. Este era un doctor en medicina. Este fue el primer psicólogo de experimentaciones en Leipzig, aquí fue donde él fundó su primer laboratorio de experimentaciones. En su base de concepciones, aquí fue donde él hizo su primera experimentación con el paralelismo psicofísico. También hizo su trabajo con lo que era un reloj de péndulo. A este le llamaba el reloj del pensamiento, donde cuando la persona veía ese reloj y veía el péndulo cuando se movía al extremo, este se trasladaba a otro lugar, como que quedaba como hipnotizado. También en sus experimentos él trabajó con lo que era la lógica, también con las ilusiones ópticas. Aquí fue donde él hizo sus primeras experimentaciones como psicólogo de experimentaciones. Gracias. ¿Quién me puede dar un concepto del olvido? Muy buenas tardes. Para mí es más que un placer poder participar en lo que es la revista psicológica. Si bien es cierto que desde la psicología se han utilizado un sinnúmero de investigaciones acerca de lo que es la memoria, sus procesos, incluyendo el olvido. Hermann fue el psicólogo que hizo el estudio al olvido, el cual le puso el nombre de la curva del olvido. Para darle un concepto claro y contestar una pregunta a mi compañera Eileen, voy a referirme a lo que es la pérdida de la accesibilidad de aquellas informaciones anteriormente guardadas en nuestra memoria. Esto puede ocurrir por dos causas. Una de ellas es la desviación de la atención, pues si prestamos poca atención, nos concentramos poco en algo que estemos aprendiendo, entonces esas informaciones, esos conocimientos no van a ser guardados en nuestra memoria a largo plazo. Es decir, que solamente lo vamos a recordar en el momento que lo estemos viviendo. También puede ser por el paso del tiempo, pues a medida que va pasando el tiempo nos vamos deteriorando tanto físicamente como mentalmente. Es decir, ya nuestro cerebro, nuestra memoria no procesa igual la información. Ya se nos hace difícil recordar algunas informaciones que tengamos guardadas en nuestra memoria a largo plazo. También el olvido puede ser provocado, pues muchas veces hemos vivido traumas, situaciones difíciles que queremos olvidar. Entonces lo que hacemos es que se bloquea esa parte en nuestra memoria para ya no sufrir por esa parte, por esas situaciones que hayamos vivido. Hermann fue un psicólogo muy importante en la psicología por sus grandes aportes y estudios a lo que es la memoria y el olvido. Este psicólogo estaba tan interesado en descubrir qué tanto podría un individuo guardar en su memoria ciertas informaciones, hasta qué tiempo, es decir, si por un largo tiempo o por qué no. Entonces, hasta él mismo se prestó para ciertos experimentos. Uno de ellos consistía en la repetición de una sílaba hasta lograr memorizarla perfectamente. Entonces, a partir de ahí, él evaluó esa atención a través de ese material, a ver si con el paso del tiempo una persona podría recordar con facilidad o no. ¿Qué es la curva del olvido? Muy buenas tardes, mis queridos colegas. En relación a la pregunta, Edwin explica la curva del olvido. Él explica que es como una gráfica que permite tener en cuenta
la pérdida de dicho material memorizado anteriormente, siempre y cuando no haya dicho repaso del material. A partir de las observaciones, se llevaron a realizar y han surgido diferentes teorías acerca de dicha pérdida. Se dice que son dos teorías. Hay una que es la teoría de caimiento de huella. Ese está elaborado por el propio Edwin. Él trata de explicar acerca de la curva del olvido. Él ahí explica que por la pérdida de información, debido principalmente por el poco uso dado o dicho de información, ahí él explica también que quedan huellas en nuestro organismo por el poco tiempo de información. También, acerca de las investigaciones, se ha reflejado que por el poco uso de información de pérdida, va pasando a corto plazo porque va perdiendo la información. Así como va perdiendo la información, pasa a memoria a corto plazo. Pero si va quedando poco a poco algo, pasa a memoria a largo plazo. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias. ¿Cómo evitar el olvido? Bueno, mira, gracias por la pregunta y haciendo énfasis en lo que acaba de expresar nuestra compañera Yaritza con relación a la teoría del caimiento de las huellas. Existen diferentes variables que pueden influir en la capacidad de recuerdo, como la propia cantidad de material a recordar o la significación emocional de la información procesada. Dice que a mayor cantidad de material, mayor dificultad para mantenerlo. O sea, que mientras más información tú tienes, con referencia a algo que tú has de recordar a largo plazo, mayor dificultad para esta. Otra teoría que plantea también este autor es con relación a la teoría de la interferencia. O sea que siempre habrá algo en la cual en el proceso de recordar va a llevar a nuestro olvido. Y dentro de esta podemos destacar dos tipos de interferencia, que es la interferencia retroactiva y la interferencia proactiva. En el caso de la proactiva, un aprendizaje previo dificulta la adquisición de uno nuevo. Lo explica propiamente en el olvido, ya que puede ser un problema para codificar la información. También es bueno recalcar que la interferencia retroactiva es la que se produce a través de un proceso de conocimiento que puede solapar el material a recordar. Así también se puede aprender algo nuevo para que sea más difícil el proceso, o sea, esa interferencia dentro del proceso de información para luego obtener un aprendizaje memorístico. Ahora, ¿cómo evitar el olvido? Dice que el estudio de la memoria y el olvido ha permitido la creación de diferentes estrategias y técnicas con el fin de que el aprendizaje pueda mantenerse. Se han demostrado diferentes experimentos muy importantes y valiosos, que es el experimento de la repetición constante. Es un tipo incluso de aprendizaje, como es el aprendizaje memorístico, en la cual el individuo hace una acción de repetir constantemente de manera repetitiva, valga la redundancia, para poder así asimilar la información deseada. Otra estrategia es la mnemotecnias, que no es más que la asociación de la información con referencia a algo. Se utiliza mucho en el inglés y mayormente lo que te ayuda es a utilizar la memoria del primer lenguaje, que es la memoria de los niños, donde los niños comienzan a asociar la técnica de la lectura de los labios de los padres con relación a los objetos que estos pueden expresar. Cuando el niño ya ve con el tiempo
que la mamá le enseña un vaso con agua y le dice la palabra agua, el niño va asimilando y va entendiendo el lenguaje por la articulación labial y entiende que esa palabra tiene la connotación o el conocimiento de agua. Entonces estas son de las técnicas que podemos utilizar para poder evitar el olvido. Hay muchas técnicas que nos podrían ayudar y una de ellas es mantener la información siempre de manera asimilada. Espero que le haya servido. Gracias por invitarme a su programa, Revista Psicológica, y espero que todo lo que hayamos dicho en esta tarde pueda servir para el conocimiento de los que nos ven. Muchas gracias. Esto era todo de nuestra parte, espero que le haya gustado la exposición, lo hicimos con mucho amor, pero antes de irnos lo dejamos con esta reflexión. Siempre habrá piedras en tu camino, pero depende de ti hacer muros o puentes. Muchas gracias.